Bueno, buenas noches. Pues muchas gracias por la espera. Tuvimos dificultades con el internet y con el sonido. Bueno, el tema de hoy vamos a hablar de la depresión. ¿Sí? Recuerden que esta es nuestra segunda transmisión. La primera fue como generalidades sobre los trastornos mentales. Y la idea es que a partir de esta transmisión y las siguientes, pues hablemos de diferentes trastornos mentales, especialmente de los más frecuentes, de sus tratamientos, sus causas, creencias, pues, y que ustedes también tengan la oportunidad de enviarnos sus preguntas a través de nuestra página de Facebook. Bueno, elegimos la depresión pues, por ser uno de los trastornos mentales más frecuentes, con mayor impacto y lamentablemente menos diagnosticados y menos tratados, y también es uno de los trastornos donde existen muchos mitos y muchas creencias equivocadas. Entonces, primero les voy a explicar qué es la depresión. Bueno, lo primero es pues como tratar de diferenciar, o sea, una cosa es la tristeza o las reacciones normales frente a los problemas y las situaciones de la vida, y ya otra cosa es la depresión, que ya es una enfermedad, ¿sí? No hay un límite claro que separe, ¿sí?, como hasta dónde esto se llama tristeza y a partir de aquí se llama depresión. Ese límite es muy fácil de establecer cuando son depresiones moderadas o severas, pero en depresiones leves pues ese límite no es tan claro. Por eso es tan importante pues como una buena entrevista, una de cada valoración. Pero entonces, ¿qué es la depresión? Bueno, es una enfermedad. Es una enfermedad que va mucho más allá de la tristeza. O sea, la gente normalmente asocia la depresión con tristeza, pero realmente, o sea, puede sonar muy raro, pero incluso hay depresiones que casi no se presentan con tristeza, ¿sí? Pero bueno, normalmente la depresión puede producir cambios en el estado de ánimo, tristeza, mal genio, irritabilidad, perder la capacidad de sentir placer o disfrutar las cosas, como falta de motivación, falta de ganas. Bueno, la depresión también suele producir alteraciones cognitivas, problemas de memoria, de concentración, a uno le rinde menos, le cuesta trabajo organizar o manejar mucha información. La depresión también es una enfermedad que contamina mucho el estilo de pensamiento. O sea, contamina mucho la manera como yo me veo a mí mismo, como yo veo el futuro, como yo veo la vida, ¿no? Y ahí es donde aparecen pues, pensamientos, pues, mucho la baja autoestima, pesimismo, negativismo, e incluso ya en casos más severos, pues ideas de muerte e ideas de suicidio. ¿No? Y aquí viene una cara a la depresión que la mayoría de las personas desconocen. La depresión es una enfermedad que va mucho más allá del cerebro. A pesar de que gran parte de sus alteraciones están en el cerebro, en el funcionamiento de algunos circuitos cerebrales, la depresión, especialmente cuando ya lleva mucho tiempo presente, es una enfermedad que produce mucha inflamación, que produce dolor físico, que altera el sistema inmune. Bueno, y eso explica por qué la depresión en algunas personas produce tantos síntomas físicos o somáticos. Ese concepto de somatización, bueno, lamentablemente también se le ha dado un mal manejo, porque muchas personas piensan, incluso muchos médicos lo piensan, que somatizar es algo psicológico, ¿sí? Que el hecho de que el examen físico o los exámenes de sangre sean normales es porque la persona no tiene nada y es algo psicológico, ¿no? Y realmente la somatización, o sea, sí tiene una explicación física, biológica y fisiológica. Como les decía, la depresión, más la depresión crónica, produce inflamación y dolor. Es una enfermedad que produce tensión muscular, que aumenta el riesgo de migraña, produce muchos síntomas gastrointestinales, inflamación del colon, gastritis, produce cansancio, fatiga, altera la calidad del sueño, incluso síntomas más inespecíficos como mareos, sensación de falta de aire, pues que es más de la ansiedad. Otra cosa, la depresión al producir inflamación y al afectar el sistema inmune,
es una enfermedad que a largo plazo aumenta el riesgo de tener otras enfermedades, como infartos, hipertensión, diabetes, fibromialgia, ¿no? Y lo otro también que la gente no sabe, si yo tengo alguna enfermedad y además depresión, usualmente la depresión me empeora el pronóstico de cualquier enfermedad. Por eso es tan importante, por ejemplo, en pacientes con hipertensión, diabetes, infartos, si además tienen depresión, o sea, mientras que uno no les trate la depresión, es muy difícil pues como controlarles esa enfermedad. Entonces aquí la frase que yo quisiera recalcar es que vean la depresión, bueno, como una enfermedad y que entiendan que es una enfermedad sistémica, que afecta a todo el organismo, todo el funcionamiento del cuerpo y que va mucho más allá del cerebro. Bueno, otro de los criterios para diferenciar la tristeza de la depresión no solamente son los síntomas, sino también qué tanto duran los síntomas, ¿sí? Porque la tristeza normalmente es algo leve, pasajero, de pocos días, mientras que la depresión ya es algo de semanas, mínimo 2 semanas, pero incluso meses e incluso muchos años. Incluso también hay algo importante. Suena raro esto que les voy a decir, pero a veces es preferir una depresión severa que algunas depresiones leves. Porque las depresiones severas nadie se las aguanta, son más fáciles de diagnosticar, la gente busca ayuda más. En cambio hay depresiones crónicas, que las personas llevan 20 o 30 años con depresión sin saber que es una enfermedad y son personas que crecen creyendo como, no, yo soy amargado, o yo tenía un familiar que era muy irritable, que era mal geniado, que era muy neurótico, que le duele todo, que se queja de todo, pero no es que uno sea así, sino es una enfermedad, lamentablemente, traicionera, no diagnosticada, y la gente no, pues usualmente no busca ayuda. Bueno, en cuanto al impacto de la depresión, o sea, realmente es una enfermedad que genera muchísimo impacto. Como les decía, bueno, no solamente aumenta el riesgo de tener otras enfermedades, no solamente si yo tengo otras enfermedades me lo empeora, bueno, sino es una enfermedad que afecta la calidad de vida, la capacidad de disfrutar. Es una enfermedad que termina afectando todo el entorno, mi relación de pareja, mi capacidad como padre o como madre, mis vínculos, mi productividad laboral. Bueno, y también aquí un par de datos curiosos como para que vean lo grave del impacto de la depresión. Por ejemplo, hay estudios de la Organización Mundial de la Salud en África. Por ejemplo, comparan mujeres con depresión versus mujeres sin depresión. Y por ejemplo, las mujeres con depresión, sus hijos son hijos con menos vacunas, o sea, los esquemas de vacunación incompletos, con menos lactancia, bueno, y normalmente pues también con algunas manifestaciones y síntomas. Entonces fíjense la gravedad de la enfermedad y cómo va mucho más allá de la persona que la padece y termina afectando el entorno, la familia, la sociedad, y es una enfermedad que genera pues altos costos emocionales y económicos. En cuanto a la causa de la depresión, al igual que todas las enfermedades mentales, como les he mencionado, no tiene una única causa. Normalmente la depresión, tiene un componente genético o hereditario, que es como la predisposición con la que uno nace. En algunas personas, o sea, esa genética es tan fuerte que uno sí ve personas que pueden tener una vida perfecta, pueden tener buenos hábitos, ser deportistas, no tener ni un solo problema y pueden sufrir de depresión. Pues que es algo que la gente no se imagina y la gente se cuestiona. Es una enfermedad y en la mayoría de los casos con un componente biológico y genético grande. Entonces, parte del componente genético. La segunda parte de la causa, no presente en todas las personas, en algunas, los factores ambientales de la infancia. O sea, por ejemplo, si yo estuve expuesto, si mi cerebro estuvo expuesto a mucho estrés durante la infancia, maltrato, abuso, violencia intrafamiliar, ese tipo de situaciones, especialmente cuando han estado presentes por bastante tiempo, también generan como un daño permanente en el cerebro, también dejan vulnerables los circuitos cerebrales que regulan al estrés
y son personas que tienen más riesgo de padecer de depresión a lo largo de la vida. Otra causa o otro factor que influye son los factores ambientales del presente. O sea, ahí están los hábitos, el estilo de vida, ¿sí? Si tengo sobrecarga laboral, si consumo mucho alcohol, si consumo otro tipo de sustancias psicoactivas, la mala alimentación, etcétera, etcétera. O sea, eso también influye. Bueno, lo otro que también puede influir, pero aquí no es como causa, sino que empeora la depresión. O sea, si yo tengo depresión, no, y además tengo problemas psicológicos, mal manejo del estrés, ciertos estilos de pensamiento, o sea, muchas son cosas que también me van a empeorar la enfermedad. O la parte que les digo de hábitos y estilo de vida. Otras causas ya más raras de depresión, bueno, hay enfermedades médicas, por ejemplo como el hipotiroidismo y otras enfermedades que pueden causar depresión. Hay medicamentos, bueno, no es frecuente y usualmente sucede en personas que tienen ya de base como la predisposición, pero hay medicamentos que también pueden causar depresión. Les voy a dar algunos ejemplos como de los medicamentos de uso más frecuente que pueden causar depresión. Por ejemplo, los opiáceos o derivados de la morfina, como el tramadol, pues sobre todo en dosis altas, por mucho tiempo y en personas con la predisposición, pueden causar depresión. Los corticoides pueden causar depresión, la flunaricina puede causar depresión. Bueno, aquí un comentario. Obviamente no es, o sea, si está indicado, pues muchos son medicamentos que uno tiene que tomar, pero sí son cosas que uno tiene que tener en cuenta y vigilar si se presentan cambios en el estado de ánimo, pues mientras que uno está tomando ese tipo de tratamientos. Pues hasta ahora hemos hablado de qué es la depresión, de sus causas. Les he hecho mucho énfasis en que es una enfermedad que va mucho más allá del cerebro y va mucho más allá de la tristeza. O sea, que produce muchos síntomas físicos y que usualmente esa es la causa por la cual la mayoría de las personas consultan y lamentablemente casi nunca son diagnosticados correctamente. Bueno, aquí una pregunta. ¿Qué tan frecuente es la depresión? Bueno, realmente sí es frecuente. O sea, más o menos el 15% de las personas en algún momento de la vida pueden padecer de depresión, que eso es una cifra bastante alta. Y solamente, en promedio, solamente un 20% son diagnosticados y tratados correctamente. Bueno, y de ese 20% que son diagnosticados y tratados correctamente, la mayoría, la primera vez que consultan o que reciben el diagnóstico correcto, llevan mucho tiempo o ya han consultado previamente a muchos médicos. Entonces, fíjense que es una enfermedad que, a pesar de que realmente no es tan difícil de diagnosticar, pues para un médico que tenga el conocimiento, sí, realmente sigue habiendo mucho problema para su adecuado y oportuno diagnóstico y tratamiento. Bueno, les voy a hablar, bueno, por último, bueno, y también pienso que es como de las partes más importantes de este video, les voy a hablar del tratamiento de la depresión. Bueno, lo primero, pues, es hacer un buen diagnóstico. O sea, antes de formular un tratamiento, pues uno como médico tiene que establecer, bueno, uno, si verdaderamente es depresión, si es una reacción adaptativa, de duelo o pasajera. Bueno, segundo, si es depresión, bueno, establecer si hay factores médicos, problemas de tiroides, efectos secundarios de medicamentos, consumo exagerado de alcohol, que puedan estar influyendo en el estado de ánimo. No, lo otro, si ya definitivamente tiene depresión, establecer qué tipo de depresión es, porque no es un tema tan sencillo. Pero básicamente, pues como para resumírselos y tratarlo de ayudarlos a diferenciar, básicamente hay dos tipos de depresión. O sea, ya cuando hablamos de depresión como enfermedad, bueno, está la depresión que en medicina se conoce como depresión unipolar o trastorno depresivo mayor, y está la depresión del trastorno bipolar, que se llama trastorno bipolar. A pesar de que las dos son depresiones, son enfermedades diferentes y son enfermedades que tienen tratamientos completamente diferentes. Entonces, por eso es tan importante
pues siempre tener claridad en cuanto al diagnóstico, bueno, y tratar de analizar pues, de una manera profunda y seria el diagnóstico. Y ya, pues ya con el diagnóstico de depresión, les voy a hablar más de depresión unipolar. Trastorno bipolar es algo que vamos a hablar más adelante. El tratamiento de la depresión, y lo que voy a explicar se aplica para la mayoría de trastornos mentales. Bueno, el tratamiento de la depresión son 3 cosas. Bueno, lo primero es hábitos y estilo de vida. Si hay muchos estudios, o sea, que demuestran que cosas como el deporte, sobre todo el deporte aeróbico o cardiovascular, que sea de una intensidad moderada, o sea, que lo canse a uno, idealmente por lo menos 5 veces a la semana, por lo menos 1 hora, obviamente comenzando gradualmente. O sea, el deporte sí produce cambios en el cerebro. O sea, y sí, los estudios que comparan solo antidepresivos más deporte, la gente que hace deporte le va mucho mejor tanto a corto como a largo plazo. Dentro de los hábitos y estilo de vida, también cosas como disminuir o incluso evitar el consumo de alcohol, disminuir o evitar el consumo de estimulantes como la cafeína, bebidas energizantes, o otras sustancias psicoactivas como la marihuana, la cocaína. O sea, obviamente si uno no quita esas cosas, va a ser muy difícil que uno mejore de la depresión. La segunda parte del tratamiento de la depresión es la terapia psicológica o psicoterapia. Entonces, aquí quisiera explicarles algunos conceptos. Hay varios tipos de psicoterapia: psicoanálisis, terapia sistémica, terapia cognitivo-conductual. Y la psicoterapia, al igual que los medicamentos, o sea, hay que estudiarlas y hay que demostrar con estudios bien diseñados si sirven o no sirven. O sea, cualquier psicoterapia no sirve para la depresión. En términos generales, los 2 tipos de terapia que tienen más estudios y más evidencia para la depresión son una terapia que se llama cognitivo-conductual y unas terapias que se llaman terapias cognitivas basadas en mindfulness o atención plena. Son los 2 tipos de terapia que actualmente tienen más estudios y más evidencia tanto para tratar la depresión como para prevenir las recaídas en depresión. Les voy a explicar otro concepto de la psicoterapia. Usualmente la gente piensa que la psicoterapia es venir a desahogarse, hablar de los problemas personales, hablar de mi infancia, y realmente eso no es tan cierto. O sea, a pesar de que en la psicoterapia sí se explora la vida del paciente, su pasado, ese no es el énfasis. El objetivo de la psicoterapia, la psicoterapia usualmente trabaja más en el presente, en el aquí, en el ahora, y es más entrenar al paciente, enseñar al paciente técnicas de manejo de estrés, de manejo de ansiedad, de relajación, técnicas que les enseñan a ser más conscientes de sus pensamientos. Recuerden que la depresión contamina mucho los pensamientos y los distorsiona. Técnicas que les enseñan a separar los pensamientos de la realidad. Porque el problema es que no solamente la depresión contamina los pensamientos, sino que usualmente uno no separa los pensamientos de la realidad. O sea, la mayor parte del tiempo uno asume que todo lo que uno está pensando es realidad. Y esto suena raro lo que voy a decir. En la psicoterapia, sobre todo las terapias basadas en mindfulness, también uno le enseña a la persona técnicas para mejorar la relación con la tristeza, con la ansiedad, con la depresión. Suena raro, pero les voy a explicar el concepto. Si yo tengo un momento de ansiedad o de tristeza, y además mi reacción frente a la tristeza y la ansiedad es negativa, si siento rabia por sentir eso, o le tengo miedo a la tristeza o a la ansiedad, pues realmente los síntomas van a empeorar. Entonces, sí hay técnicas pues, que le enseñan a la persona a ser mucho más tolerante frente a la ansiedad. Y lo tercero del tratamiento es la parte de los medicamentos. No todas las depresiones requieren medicamentos. O sea, si es una depresión leve, usualmente no requiere medicamentos. Usualmente con deporte, otros cambios en hábitos y psicoterapia es suficiente. Si son depresiones moderadas a severas, o si la persona no ha mejorado a pesar de los cambios en los hábitos, a pesar de la psicoterapia, pues ya son enfermedades que sí requieren medicamentos. Se trata con unos medicamentos que se llaman antidepresivos. Les voy a nombrar algunos.
fluoxetina, sertralina, paroxetina, escitalopram, venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina. Bueno, hay como unos 10 o 15. En términos generales, con los estudios que hay hoy en día, uno no puede afirmar categóricamente que haya un antidepresivo ideal o que haya uno que sea mejor que otro. O sea, realmente es usted con su médico pues lo define. Comentarios importantes de estos medicamentos. Bueno, un mito es que la gente piensa que son adictivos y realmente no son adictivos. ¿Qué esperar de estos medicamentos? Bueno, obviamente no hay un medicamento mágico que le sirva a todas las personas con depresión, ¿no? O sea, y más cuando es una enfermedad tan compleja con tantas causas. Yo les insisto, los medicamentos son solamente la tercera parte del tratamiento e idealmente tienen que ir acompañados de los cambios en los hábitos, el estilo de vida y la psicoterapia. Pero normalmente cuando uno manda un antidepresivo, más o menos a un 60 o 70% de las personas le va bien con ese primer antidepresivo. O sea, le va bien, es que les funciona y además lo toleran bien. O sea, en cuanto a efectos secundarios lo toleran bien. 2 segundos. Sí, está listo. ¿Me colaboran ahí, por favor? Un momentico. Ah, bien. Pues ya. Eso, ya está. Listo. ¿Tienes? ¿Listo? Listo. Bueno. Entonces, estábamos hablando de qué esperar con un antidepresivo. Y les decía que 60-70% de las personas usualmente les va muy bien con el primer antidepresivo. Normalmente son medicamentos que no actúan inmediatamente. Comienzan a actuar como a la tercera o cuarta semana. Si a la sexta semana no hay una mejoría grande, o sea, sí es mejor cambiar el tratamiento y buscar otra opción. Bueno, ¿por cuánto tiempo dar el medicamento? Realmente depende del tipo de depresión, de la severidad, de cuántos episodios haya tenido la persona. Pero en términos generales, cuando es un primer episodio, el tratamiento es de 9 a 12 meses. Ya si son 2, 3 o más episodios, pues son tratamientos más largos, pues, pero eso sí son cosas que son individuales y depende de cada caso. Bueno, en cuanto a efectos secundarios, bueno, aquí es importante entender el concepto de hacer un balance riesgo-beneficio. O sea, de colocar en este lado de la balanza qué pasa si tengo una depresión sin tratamiento, qué consecuencias, qué impacto me trae, versus qué pasa si me tomo este medicamento por varios meses o años. ¿No? Y realmente, o sea, el impacto de la depresión es muy grande, y es una enfermedad que sí le arruina la vida a una persona. Entonces el tratamiento sí es importante. En cuanto a los efectos secundarios, bueno, les voy a mencionar los más frecuentes, no todos. Cuando yo les digo frecuentes, les estoy hablando por ahí un 30% de las personas. Igual tengan en cuenta que en la mayoría de personas efectos secundarios graves los antidepresivos no tienen. La mayoría de efectos son leves y pasajeros. Bueno, y si un efecto es muy fuerte y no es pasajero, pues obviamente que uno como médico cambia el tratamiento. O sea, y ahí sí es muy importante, y les invito a que ustedes tengan una muy buena comunicación con los médicos o con los profesionales que los estén tratando. Los efectos más frecuentes pueden ser náuseas, mareo, sudoración, temblor, un poco de boca seca, estreñimiento. A veces pueden producir, a pesar de que también quitan la ansiedad, a veces las 2 primeras semanas, más unos antidepresivos que otros, pueden producir también como nerviosismo o ansiedad. Bueno, hay un efecto de los antidepresivos, algunos antidepresivos, no todos los antidepresivos, o sea, eso sí varía mucho entre antidepresivo y antidepresivo, pero algunos antidepresivos pueden afectar mucho el deseo sexual, disminuir el deseo sexual, o pueden retardar mucho el orgasmo o la eyaculación. Y ese sí es de los pocos efectos secundarios de los antidepresivos que no es pasajero. O sea, y teniendo en cuenta pues, que estos son tratamientos a largo plazo, a pesar de no ser efectos graves, pues sí son efectos molestos, que sí es importante discutirlos con su médico. Bueno, y si se presenta un efecto de estos, si es algo molesto, pues sí es importante buscar otra opción. Bueno, pero en términos generales,
pues como para concluir, bueno, yo quisiera resaltarles, bueno, que la depresión es una enfermedad frecuente, es una enfermedad traicionera, o sea, que no necesariamente se manifiesta con mucha tristeza, que puede producir muchos síntomas físicos, dolores, síntomas gastrointestinales. No, es una enfermedad donde lamentablemente todavía hay mucha desinformación, donde todavía hay muchos comentarios, sí, como ponga de su parte, es que usted es muy consentido, es que usted no tiene voluntad. Bueno, y realmente es una enfermedad como cualquier otra enfermedad. Es una enfermedad, como les decía, que va mucho más allá del cerebro, que afecta a todo el organismo y el entorno de la persona, no, pero sí es una enfermedad tratable. O sea, no tiene sentido hoy en día, habiendo tratamiento, si tener depresión y no tratarla y no diagnosticarla. Pues muchas gracias por acompañarnos en la transmisión de hoy. Vamos a quedarnos en unos minutos para ver si hay alguna pregunta. Una pregunta es, ¿la depresión tiene cura o es de por vida? Mi esposa lleva en tratamiento hace 12 años. Bueno, si la depresión tiene cura o es de por vida. Bueno, que esta ya la hemos respondido antes, pero en términos generales, depende del tipo de depresión. O sea, recuerden que no todas las depresiones son iguales. Pero si es una persona que ya ha tenido varios episodios, probablemente sí es una enfermedad que no tiene cura. Pero les aclaro el concepto. No tiene cura no significa que yo toda la vida vaya a estar enfermo o con los síntomas, sino no tiene cura significa que en algunas personas sí requiere un medicamento de por vida. Y yo les insisto, esta es una enfermedad que el medicamento es solamente una parte del tratamiento. O sea, es igual de importante o incluso más el deporte, la psicoterapia, pero es una enfermedad que incluso en los casos severos y graves, con un tratamiento integral, la persona puede vivir libre de síntomas durante mucho tiempo. ¿Qué relación tiene el TOC, la depresión y la misofonía? Bueno, ¿qué relación tiene el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, con la depresión? Bueno, el trastorno son enfermedades diferentes. Las personas con trastorno obsesivo compulsivo sí tienen más riesgo de tener depresión. Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo, para que sepan, es una de las enfermedades psiquiátricas más genéticas. O sea, realmente aquí su causa sí es principalmente hereditaria y genética. Y esta es una de las enfermedades que vamos a hablar en capítulos posteriores. Bueno amigos, pues muchas gracias por acompañarnos en nuestra segunda transmisión. Esperamos que nos sigan acompañando. La idea es seguir transmitiendo todos los jueves pues, y seguir hablando diferentes temas de salud mental. Les pedimos disculpas pues, por los problemas de transmisión y de sonido que tuvimos hoy, pues, que espero que vayamos mejorando. Y de todas maneras recuerden que en el transcurso de la semana entrante vamos a publicar en Facebook y en nuestra página menteaprende.com la versión editada de este video. Pues los invitamos a verlos. Y son videos que también vamos a ir publicando en nuestro canal de YouTube. Entonces, muchas gracias y que pasen un buen fin de semana.